Hola, soy Gas y hoy voy a crear a los personajes de My Singing Monsters con el creador de personajes del juego Sport. Y al primer personaje que quiero crear es a Mamuto. Así que primero voy a intentar ponerle estos ojos que son los más parecidos que encontré. Le pongo los brazos y le cambio las manos. Y ahora le pongo las piernas y le cambio los pies por estos que parecen peludos. Le hago la boca con estas piezas rojas, le dibujo las encías y voy a utilizar un montón de estas piedras para hacerle los dientes. Corrijo un poco la posición y le redibujo los ojos y le voy a agregar pelo con estas piezas. Le doy los detalles finales y Mamuto quedó así. Y ahora quiero hacer a dedo improvisador, así que le empiezo haciendo la base con este semicírculo celeste y le pongo estos ojos que después van a cambiar de color. Con un montón de estas piezas rosas y estas violetas le hago la boca. Y ahora viene la parte más importante, hacerle los dedos. Así que voy a utilizar esta pieza circular, le voy a dar formas diferentes y con estos semicírculos le hago las uñas. Le hago estos detalles y con las mismas piezas rosas de la boca le termino de hacer los ojos. Ahora le hago unos detalles finales y veamos cómo quedó. ¡Ay Dios! Quedó como un dedo traumatizador. Y después de este hermoso baile de dedos, pasemos a crear a Tiesto Panza. Así que empiezo haciendo una base en color verde, le agrego un pie y le empiezo a dibujar la boca con un montón de estas piedras de colores. Y le hago la maceta con estas piezas cilíndricas. Ah, y para hacer a la planta chiquita, voy a utilizar un brazo. Y le hago unos detalles y le agrego estas hojas. Y ahora sí, veamos cómo se mueve en la sala de pruebas. Me hace pensar en una planta piraña de Mario fusionada con un lanzaguisantes de Plantas vs Zombies, pero con sobrepeso. Y ahora voy a hacer a Pierche. Y aunque parezca que estoy haciendo un huevo humanoide con manos y pies gigantes, voy a ir haciéndole la base poniéndole un montón de estas piedras. Le dibujo los ojos y le hago la boca con estas piezas. Le hago unas modificaciones en los pies y veamos cómo quedó. ¡Ay Dios! Mueve un montón los pies pero no avanza nada. Pero aparentemente en esos pies gigantes escondía sus pasos prohibidos. Así que después de este baile épico pasemos a crear a Pelgrano. Y para empezar voy a intentar hacer este invento poniéndole dos brazos para que mueva la boca, un montón de estas piezas y estos dientes, y le quiero hacer el pelaje utilizando un montón de estas piezas. Le hago los ojos con un montón de estas bolitas. ¡No, Dios mío! Parece que veo cosas que nunca va a poder dejar de ver. Intento mejorarlo, pero no, parece un Pelgrano que se contagió rabia en Chernobyl. Así que denme un minuto que lo intento mejorar. Y sé que podría estar mejor, pero les juro que hice todo lo posible. Se sigue pareciendo un Pelgrano que se toma 50 café por día, pero por lo menos se lo ve feliz. Así que pasemos a hacer la araña. Así que para empezar le agrego unas patas de rana. Con estas piezas le hago unos labios gigantes y le agrego 3 ojos. Ahora con estas piedras le hago los cristales que tiene en la cabeza. Le agrego la textura y veamos cómo quedó. ¡Ay no, Dios mío! Parece que cuando camina se le estira toda la piel. Pero no te deprimas, araña. Tal vez no sos particularmente hermoso, pero sé que algún día vas a encontrar a la princesa de tu sapo. ¡Ay no! ¡Sí, apareció! Era Halloween, pero se convirtió en San Valentín. Pasemos a crear a Saus Arbusto. Así que voy a empezar haciendo una base con brazos y piernas y le voy a intentar emular la posición rara que tiene. Le hago la cabeza con este arbusto y la boca con un montón de estas piedras y con un montón de estas bolitas le dibujo los ojos. Le hago el césped que tiene en la espalda, también le hago el tronco. Con esta hojita le agrego algunas flores, le pongo los dientes y la barbilla y veamos cómo se mueve este arbusto con patas en la zona de pruebas. Y ahora voy a hacer a Pulpa Árbol. Empiezo haciéndole los ojos y estas ojeras. Le hago la boca y la nariz con estas piezas. Y para hacerle los detalles que tiene debajo de la boca, voy a utilizar un montón de brazos. Y para hacerle las raíces, voy a utilizar un montón de piernas. Le hago un par de modificaciones. Y ahora quiero empezar a hacer las ramas que tiene en la cabeza. Le hago las hojas y le cambio el color. Y mejor, le quito los ojos y se los rehago. Y le cambio un poco la posición. ¡Ay, Dios mío! Es el árbol mutador. Le hago los dientes y le termino de acomodar la copa del árbol y otros detalles. Y vamos a ver cómo se mueve esta aberración con ramas en la sala de pruebas. Y ahora quiero hacer a Baterata. Y para hacerlo hago esta base en color naranja. Y para hacerle la cola voy a utilizar brazos. Le agrego estas orejas y estos ojos kawaii. Le hago el pelo con estas piezas y la boca utilizando un montón de estas piedras. Le hago el detalle en la panza con estas piezas amarillas. Y le cambio los pies y las manos. Con estas piezas marrones le hago los palillos que tienen las manos. Y veamos ahora sí cómo se mueve en la sala de pruebas. Y sé que me estoy volviendo loco, pero me hace acordar a Gibby de iCarly. Y después de este solo épico, vamos a crear a Buzz. Y como básicamente es una boca gigante y peluda, voy a armar esta estructura redonda y en el medio va a ir la lengua. Pero antes, le voy a hacer la dentadura con estas muelas. Con estas piedras rosas le dibujo la lengua y con un montón de estas violetas le dibujo el labio. Ahora le voy a dibujar el pelaje con un montón de estos pelos y le hago estas cosas aterradoras que tiene en la cara. Le doy unos detalles finales y veamos cómo quedó.
¡Ay, Dios mío! Y ya sabemos que puede gritar, pero veamos si puede bailar. Y como ya crea los monstruos naturales con elemento planta de 1 y 2 elementos, creé también la isla de planta para poder escuchar su canción. Y vamos a explorar un poco con Mamuto y vamos a ver qué están haciendo los otros monstruos. ¡Ay, no, vos! ¿Estás bien? Pensé que se había quedado sin aliento. Y por ahora, en esta isla tengo a Pierche, a Baterata, a Sauce Arbusto que no sé qué quiere hacer. También está Dedo Improvisador, Tiesto Panza y Rania. Y acá juntos están Pulpa Árbol y Pelgrano, que no sé si me está persiguiendo. Pareciera que sí. Ahora sí, pasemos a escuchar la canción. Pasemos a crear los monstruos de la isla de hielo. Y voy a empezar creando a Piolana. Y esta creación va a estar difícil porque tienen que volar. Así que le agrego estos brazos. Con estas piezas le dibujo un poco el plumaje. Y con estas otras en color amarillo le hago las patas. Le agrego estas orejas y este pico que se mueven. Y le hago los ojos con un montón de estas bolitas. Le doy el detalle final con estas plumas y veamos si vuela en la sala de pruebas. ¡Ay no, Dios mío! No sé si vuela como me imaginaba, pero algo es algo. Y ahora pasemos a hacer a Pingu. Así que hago una base violeta y le agrego estos pies. Y le voy a agregar este pico con movimiento. Le hago los ojos con un montón de estas bolitas y le agrego los detalles con estas piedras y utilizando un montón de estas piezas rojas le hago la bufanda. Ahora, para hacerle el pelo, le voy a poner un montón de brazos y mejor, le voy a hacer los detalles del ojo con estos aros. Ahora sí, le cambio un poco la posición. Le agrego este pelaje en los brazos y le agrego este detalle que tiene en la nariz que espero que sea hielo. Veamos cómo se mueve en la sala de pruebas y sé que no es mi mejor creación, pero lo hice con mucho amor. Y ahora voy a hacer a teclista. Así que para hacerle las cabezas voy a utilizar 2 brazos. También le agrego 2 picos. Le hago los ojos con estas bolitas de colores. Y utilizando un montón de estas piezas le hago las plumas. Le agrego estas piernas y le empiezo a hacer el teclado circular. Le hago las teclas de piano, los ojos con un montón de estas bolitas. Y utilizando estos pelos le voy a hacer el peinado para una cabeza en color verde y para la otra en color rosado. Le doy unos detalles finales y veamos cómo se mueve esta aberración con 2 cabezas. ¡Ay Dios! Parecen aterradoramente felices. Vamos a ver cómo caminan y si tienen algunos pasos prohibidos. Y ahora sí, quiero crear a Dandy Pico. Así que hago una base verde con 2 piernas. Le quito los pies y le voy a agregar esta pieza que por ahora se va a ver metálica para agregarle estos pies de ave. Le modifico un poco la estructura y le agrego este pico con movimiento y momentáneamente estos ojos. Le modifico de nuevo la estructura y le pongo estas piezas para hacerle el afro en la cabeza y en la cola. Le arranco los ojos y le voy a crear unos nuevos utilizando estos anillos azules combinado con estos semicírculos blancos y estos ojos negros. Y ahora sí, veamos cómo quedó. Parece que silba mientras que corre. Qué buenos pulmones tiene. Pero no, también puede tirar pasos épicos. Y ahora pasemos a escuchar la canción de la isla de hielo. Y ahora voy a crear a Elibor. Así que empiezo haciendo esta base y le hago este ojo como si fuera un Minion mutado en Chernobyl. Con estas piezas que parecen piedras, le empiezo a hacer la boca y la dentadura. Le hago estas cosas que le cuelgan en la cabeza y voy a utilizar estas piezas para hacerle la base de la hélice. Le hago la estructura del cuerpo con un montón de estas piezas y los detalles con esta otra. Le hago la cola de camarón con estas piezas, le doy unos detalles finales y veamos cómo se mueve en la sala de pruebas. Y después de estos pasos épicos, pasemos a escuchar la canción de la isla de aire, que de las 3 primeras islas es mi preferida. Ah, y si te gustaría que cree algún otro monstruo, dale like o déjame un comentario. Un abrazo grande y nos vemos en la siguiente pesadilla.